Vamos a leer Salmo 92, 12 al 15. Leamos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Este Salmo 92 nos habla de figuras que podemos entender fácilmente. Ya vimos en el versículo 10 cómo Dios aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo. Ya vimos características de la palmera. Y hoy, con la ayuda de Dios, quiero que comencemos a meditar en ese tema. Crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. El cedro es el árbol más mencionado en la Biblia. Es un árbol muy admirado por todos los pueblos del Medio Oriente y realmente por todo el mundo. Es conocido por su gran altura, por su ancho tronco, por su hermosura y por su largura de vida. Este árbol sobresale de todos los demás árboles. Y hermanos, estos árboles crecían principalmente en el Líbano. En aquel lugar habían bosques de cedros verdes, majestuosos. De allí venían los mejores cedros. Tan es así que en la actualidad, si usted busca la bandera de ese país llamado Líbano, tiene un cedro que es el árbol nacional de aquel país y simboliza prosperidad, paz, pureza y eternidad. Notemos qué tan importante es este árbol y la promesa de Dios para sus justos, para sus amados hijos que están plantados en la casa del Señor. Vamos a florecer y vamos a crecer como la palmera y como el cedro del Líbano. Hoy quiero que nos enfoquemos especialmente en las raíces del Líbano. Al igual que la palmera, el cedro del Líbano tiene sus raíces muy profundamente cimentadas entre las montañas. Allí el Líbano encuentra la humedad y el agua que necesita para poder subsistir, para poder crecer y poder alimentarse. Allí en lo profundo toma para nutrirse y hacerse vigoroso y hacerse fuerte. Como hablamos en el mensaje anterior, es vital que nos alimentemos de Dios, que nos alimentemos de su presencia a través de la oración, a través de la meditación en la palabra, a través de congregarnos. Nos estamos alimentando de la presencia de Dios. A medida que usted le busque, se está alimentando de su presencia. Estamos plantados en la casa del Señor para ser vivificados, alimentados y fortalecidos. Hoy mismo estamos gozando la presencia de Dios. Hoy mismo estamos disfrutando de esa gracia preciosa, esa gracia maravillosa, aquello que no podemos encontrar allá afuera, porque hermano, allá en el mundo solo encontramos problemas, solo vemos un caos cada vez más imperante, pero gracias a Dios porque podemos alimentarnos de Él, y el cristiano y la cristiana son llamados a alimentarnos de Dios. Fíjese que en esas montañas del Líbano hay cambios climáticos muy fuertes. En el tiempo de verano es muy caluroso. En el tiempo del frío aún hay nieve. Y hermanos, esos cedros del Líbano se mantienen siempre fuertes y siempre verdes. Cuando todo lo demás está muerto, ellos se mantienen verdes en lugares donde otros árboles se mueren. Usted sabe que hay árboles que cuando hay nieve o cuando hay hielo se mueren, o cuando todo está seco se mueren. Por ejemplo, en verano usted puede ver aquí alrededor como muchos árboles se mueren y todo se seca. Pero los cedros del Líbano se mantienen verdes, vigorosos y fuertes. ¿Por qué? Porque sus raíces se están alimentando allá en lo profundo. Hermanos, somos llamados a alimentarnos de Dios. Somos llamados no a vivir una religión, no a vivir, hermano, solamente en un ir y venir a una iglesia, sino que cada uno de nosotros
alimentarnos realmente de la presencia de Dios y de su palabra. Esa palabra y esa presencia de Dios es la que nos ayuda a permanecer en las diferentes etapas de la vida, en los diferentes ambientes que nos toca vivir, en los ambientes que nos rodean, que muchas veces no son fáciles. Además, estos árboles crecen, florecen, se mantienen firmes y fortalecidos, y todo por las raíces. Esa firmeza de esos árboles no se da de la noche a la mañana. Esos árboles también empiezan chiquitos, empieza la plantita, y poco a poco, en un proceso largo, en varios años, hermano, este árbol toma firmeza y toma crecimiento, que se sabe que es lento, pero es seguro. Y pensando en esto, en esa firmeza y en esa fortaleza del tronco de los cedros, recordaba algo que les contaba hace unos años y que es algo cierto, es algo real, usted lo puede investigar. Como en Tucson, Arizona, en Estados Unidos, existe un lugar llamado Biosfera 2, en donde los árboles están literalmente encerrados en una cubierta como de vidrio. Supuestamente era para proteger los árboles de las inclemencias del clima y que pudieran crecer mejor y más fuertes. Pero hermanos, este proyecto fracasó por muchas causas, y uno de los mayores problemas que tuvieron al inicio es que los árboles, al llegar a cierto tamaño, se caían. Los vencía su propio peso y se caían. Ellos no entendían el por qué, pero ellos descubrieron que lo que afectó a los árboles era la falta de viento, y por esa razón los árboles no tenían raíces fuertes y su tronco era débil, porque el mismo viento hace que el árbol pueda sacar sus raíces más profundas para poder sostenerse. Mire qué enseñanza para nosotros, hermanos. Los vientos hacen que los árboles echen raíces más profundas y fuertes, y lo mismo pasa en nuestras vidas. Creo que a todos nos gustaría vivir dentro de una bola de cristal para que nada malo nos pasara y nada nos dañara. Eso sería lo ideal en nuestras vidas, que nada nos tocara, pero que ni un mosquito nos picara. Sería algo lindo. Pero mire, hermano, Dios en todo tiene propósitos para nuestra vida y propósitos de bien. De hecho, muchas veces inconscientemente creemos que como cristianos vivimos así en una burbuja de cristal, y por eso nos confundimos cuando vienen los vientos, cuando vienen las tormentas y los huracanes, cosas que nunca pensamos que nos fueran a tocar vivir. Así pensamos y por eso nos confundimos. Sin embargo, en la vida llegan tiempos de vientos huracanados y grandes tormentas que nos zarandean, como hablamos la semana pasada de la palmera. Tiempos que tal vez nunca pensamos que íbamos a atravesar, pero hermano, Dios es fiel y todo está bajo su control, aunque muchas veces no entendemos el porqué de las situaciones. Es allí donde nuestras raíces se van profundizando, es allí donde nuestras raíces se van afirmando, donde nuestro carácter va siendo formado, donde nos vamos compenetrando más en Dios y en su palabra, nuestra fe va siendo afirmada y consolidado. Hermano, allí Dios está obrando. Es allí donde nos humillamos delante de Dios. Es allí donde más debemos buscarle y no salirnos igual después de esos tiempos. Deje un papelito allí. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Y vamos a ver cómo Dios siempre tiene propósitos de bien. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Mire, aquí nos habla que ese Dios de toda gracia, gracia es el favor inmerecido de Dios, esa misericordia inmerecida de Dios que hoy estamos disfrutando, esa gracia y esa misericordia por la cual, como dice aquí, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, porque la salvación que tenemos hoy ya se puede manifestar lo que Dios nos ha dado, pero todavía falta mucho, nos queda la vida eterna y Dios nos llamó para vida eterna por su gracia. Pero ese Dios de toda gracia, mire, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Padecer un poco de tiempo. Ese Dios bueno, ese Dios misericordioso de toda gracia, permite el padecimiento para sus hijos. Es cierto, allá afuera también hay mucho padecimiento, también hay mucho dolor, también hay mucho sufrimiento. Y es peor, hermano, porque sin Dios no hay a dónde acudir. ¿Quién puede consolar? ¿Quién puede fortalecer? ¿Quién puede animar, hermano? De verdad, sin Dios es terrible. Pero como cristianos también atravesamos momentos difíciles, atravesamos padecimiento por un poco de tiempo. Dios tiene propósito para sus hijos. Muchas veces cuando vienen esos fuertes vientos, esos padecimientos, nos confundimos o nos desanimamos o nos amargamos o pensamos, pero ¿por qué si estoy buscando a Dios? ¿Pero por qué si estoy orando? No te confundas y no nos confundamos y no permitamos que el enemigo se aproveche, hermano, porque en esos momentos es cuando el enemigo quiere dañar tu fe, cuando el enemigo quiere dañar tu ánimo, pero el alfarero nos está dando forma, nos está afirmando como cedros del Líbano y por eso llegan los vientos. Dice un poco de tiempo. Realmente los tiempos de padecimiento nos parecen eternos. A veces pareciera que nunca vamos a salir de esos tiempos. A veces, hermano, pareciera como que vamos en un túnel oscuro y vamos caminando y se mira aquello tan largo. Y a veces se mira como una lucecita de esperanza, como una lucecita de que ya vamos a salir. Y a veces en lugar de salir, aquello se torna más oscuro. Se mira tan largo, pero hermano, aunque para nosotros pareciera tan largo, para Dios no lo es. Y Dios tiene el control de todo. Y Dios no permite más de lo que nosotros podamos soportar. Pero hermano, mientras estamos en ese tiempo de padecimiento, qué eterno se siente, ¿verdad? Qué largo se siente. Qué terrible se siente, pero nada es eterno, ni nosotros mismos somos eternos, hermano, somos pasajeros. El grave error es que caemos en desesperación, en desánimo, y en lugar de quedarnos en las manos de Dios, esperando en Él, buscándolo a Él, para que Él nos vaya formando, perfeccionando, estableciendo, afirmando, nos alejamos de Dios, o nos entristecemos, o nos confundimos, o nos desanimamos, o tomamos decisiones alocadas, en lugar de doblar rodillas y buscar a Dios con más seriedad y más entrega. Mire, hermano, cuando venga el tiempo de padecimiento, cuando viene el tiempo que no entendemos el porqué de las situaciones, es tiempo de orar más, es tiempo de buscar a Dios más, es tiempo de estar en su presencia, es tiempo de humillarnos y reconocer que solos no podemos y que necesitamos de la ayuda y la gracia de Dios, porque hermano, no podemos sin Dios, no podemos. Como cantábamos hoy en la noche, que no me falte, Señor, tu presencia. Puede faltarme el amor de un gran amigo, y realmente en los tiempos de padecimiento muchas veces Dios permite que nos falte el amor de un amigo o la comprensión de un hermano para que nuestra confianza la pongamos en Dios. Pero hermano, qué fiel es Dios, qué fiel es Dios. Es tiempo de buscarle con más seriedad y más entrega. Si usted es verdadero hijo de Dios, este mensaje es para usted. El Dios de toda gracia quiere perfeccionarte, quiere afirmarte, quiere fortalecerte, quiere establecerte, quiere hacer de ti una persona con firmeza de ánimo y de carácter, quiere llevarte a la perfección, quiere que crezcas como el cedro
padecimiento es inevitable en este mundo, hermano, es inevitable. La pregunta no es, ¿será que voy a pasar por pruebas y padecimientos? Porque la respuesta es sí. La pregunta es, más que todo, ¿cómo voy a responder yo en medio de esas situaciones difíciles? ¿Cuánto propósito tiene Dios? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Dios está trabajando aún en aquello que no entendemos el porqué. Dios está trabajando aún en esas situaciones que hoy nos hacen llorar, que hoy nos hacen lamentar, que hoy nos hacen confundirnos o que hoy nos hacen entristecernos, que hoy tal vez no entendemos. Dios está trabajando en tu vida, Dios está trabajando en mi vida. Las manos de ese alfarero precioso, glorioso y eterno nos están dando forma. Él quiere perfeccionar nuestras vidas en medio del padecimiento y en medio del sufrimiento. ¿Cuánto trabaja en nosotros? Y es una mano invisible. No vemos muchas veces cuánto está trabajando, pero Dios está trabajando en medio del padecimiento. Ahí, hermano, Dios está trabajando con nuestro carácter. ¿Cuánto cambia Dios en el carácter en los tiempos de padecimiento? ¿Cuántas veces Dios nos lleva a la verdadera humillación? Porque, hermano, cuando todo está bien, ¿cuántas veces nos sentimos inalcanzables o nos sentimos intocables o nos sentimos, hermano, no sé qué nos pasa, pero muchas veces nos sentimos personas a las que no nos puede pasar nada? Pero Dios se encarga de llevarnos en diferentes procesos para darnos cuenta de lo débiles que somos, de los frágiles que somos. Como decía el salmista, sepa yo cuán frágil soy. Mire, la gente piensa que sin Dios se las puede todas. Ay, pero cuando vienen los golpes de la vida, cuando vienen las situaciones, ¿cuántos sabiamente miran, alzan su mirada al cielo y se humillan delante de Dios? Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Dios nos lleva a esa verdadera humillación, Dios nos lleva a buscarle más, Dios nos lleva a orar, Dios nos capacita para ser de bendición a muchas vidas. Parece que no está pasando nada, pero Dios te está perfeccionando para ser de bendición a muchos. Dios nos libera del egoísmo y del egocentrismo. Dios nos limpia, Dios nos forma. Ay, hermano, ¿cuánto hace Dios? Dios nos lleva a ser tan agradecidos. Porque mira, hermano, cuando no ha llegado el tiempo de padecimiento, ay, qué aburrido, otro día igual. Ay, qué aburrido, y todo nos parece aburrido. Todos nos vivimos quejando, vivimos amargados. Ay, hermano, cuando viene el padecimiento, aprendemos a valorar un día de paz, un día de salud, un día de tranquilidad, un día, hermano, en el que no estamos llorando. ¿Cómo se valora y cómo nos volvemos de agradecidos con Dios? Dios está trabajando. Él mismo os perfeccione. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Él trabajando en nosotros, porque nosotros no podemos hacer nada. Es Él trabajando en nosotros. Él mismo os perfeccione. Luego dice, afirme. Esa raíz griega significa tener resolución hacia una dirección, ir resueltamente a una dirección, y también significa acción de fijar firmemente en un lugar. La firmeza del cedro no viene de la noche a la mañana, es un proceso de años donde hay vientos, donde hay lluvias, donde hay climas fríos, climas calurosos y tanta cosa. Igual nuestra firmeza en los caminos de Dios viene a través de los vientos, de las pruebas, en comunión con Dios. Una de las grandes necesidades en la vida cristiana es tener firmeza de corazón para andar en el camino santo y permanecer firmes en Cristo y su palabra, con ánimo resuelto a una sola dirección, hermano, y es
a la vida eterna, es ser fieles hasta la muerte. Es urgente esa firmeza para llegar al final de nuestras vidas, diciendo como el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4, 7 y 8, que vamos a leer hoy juntos. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7 y versículo 8. Qué maravilloso llegar al final de nuestras vidas diciendo estas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Necesitamos que Él nos afirme en sus caminos para llegar al final de nuestras vidas diciendo estas palabras. Qué maravilloso, hermano. He peleado la buena batalla, porque no es fácil el camino cristiano. No es fácil, hermano. Cuánta lucha, cuánta batalla, cuánto el enemigo se levanta contra nuestras vidas, cuánta oposición, cuánta tentación, cuánta cosa. Pero qué precioso, porque en Cristo somos más que vencedores. Y hermanos, si nosotros somos afirmados en la fe y seguimos adelante, vamos a poder llegar al final de nuestras vidas y poder decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, que no ha sido una carrera fácil, ha sido para arriba, ha sido lleno de obstáculos, pero con la gracia y la misericordia de Dios y la fortaleza de Dios, la he terminado y he guardado la fe, que es lo que el enemigo muchas veces ha querido dañar. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Ay, hermano, cuánto se necesita que seamos afirmados en los caminos de Dios. Si algo hace falta en este tiempo de decadencia espiritual, es la firmeza de corazón. Firmeza de corazón. En los siglos pasados, hombres y mujeres se mantenían firmes en la fe, a pesar de los terribles sufrimientos por su fe. A veces trataban de obligarlos a dejar a Cristo, a venerar a dioses falsos, a seguir costumbres paganas, pero ellos, hermanos, se mantuvieron fieles. Ellos quedaron como testimonio a estas generaciones de ser fieles hasta la muerte. Por ejemplo, hay un testimonio muy famoso de un hermano llamado Policarpo, pastor de la iglesia en Esmirna. Él fue discípulo en su juventud del apóstol Juan, y a este hombre lo apresaron por su fe en Jesucristo y porque no quiso, hermano, quemar incienso al emperador Antonio Pío. Y hermano, el procónsul romano lo llevó al anfiteatro de Esmirna y lo obligó a que negara a Cristo delante de una gran multitud. Y aquel hombre, hermano, era un ancianito. Delante de aquella multitud se le ordena y se le dice: maldice a Cristo y di que el emperador romano es el Señor y te devuelvo la libertad. Mientras tanto lo tenía amarrado, listo para quemarlo vivo. La respuesta de aquel ancianito Policarpo la escuchó toda aquella multitud y por eso quedó en la historia. No es un mito, no es una leyenda, es una historia real. Este hombre dijo: hace 86 años que sirvo a Cristo y no me ha hecho ningún daño. ¿Cómo podré maldecir a mi Rey y Salvador? Escucha claramente: yo soy cristiano. Ay, hermano, qué precioso. Y ante aquella multitud enfurecida, aquel hombre en el año 155 después de Cristo fue quemado vivo en Esmirna, murió orando a su Salvador. Ese es solo un ejemplo de miles de personas que murieron en los primeros siglos en manos de los emperadores romanos. Había niños, habían jóvenes, adultos, ancianos, firmes en su fe. Entre ellos se animaban a permanecer fieles hasta el final, en medio del temor, de la muerte y de los terribles padecimientos. Pero hermano, qué diferencia con la iglesia de la actualidad. Con una falta de firmeza, por cualquier cosa se deja de buscar a Dios, se deja de servir a Dios, se deja de amar a Dios. Hoy solo existen muchas veces evangélicos de temporada
temporada. Evangélicos, hermanos, que solo están por un tiempo o dos y luego se van, que dejan a Dios por cualquier basura de este mundo, por cualquier placer o pecado, o por un enamoramiento, o por una amistad, o por problemas, o porque simplemente no le da la gana. Antes preferían morir antes que defraudar a su Salvador. ¿Cómo se ha enfriado el amor hacia Cristo, hermano? ¿Cómo se ha enfriado la firmeza para buscar al Señor? ¿Qué pasaría si viviéramos una verdadera persecución, hermano, por ser cristianos? Hoy mismo en el Medio Oriente y en varios países, los cristianos están padeciendo persecución. ¿Qué pasaría si allá afuera hubieran soldados dispuestos a matar a los cristianos? Dispuestos, usted no sé si ha escuchado noticias, pero todavía en los últimos meses se ha escuchado de iglesias que han sido quemadas y ha sido quemado el pastor con sus miembros en países lejanos de aquí de Guatemala. Y nosotros, hermano, a veces por cualquier cosa dejamos de buscar a Dios. ¿Cómo nos hace falta esa firmeza, hermano? Esa firmeza. En Hechos 14, 22, desde el 19 vamos a leer. Dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Uno lee esto y a veces lo leemos como algo tan simple, pero hermano, piense, el apóstol Pablo siendo apedreado por toda esa multitud de Antioquía y de Iconio, que eran dos ciudades, y toda esa multitud, aquí él se encontraba en Listra, toda esa multitud reunida, apedreándolo, y luego lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Qué terrible el dolor que ha de haber experimentado el apóstol Pablo en cada pedrada. Él fue humillado terriblemente, golpeado terriblemente, echado de la ciudad como un perro muerto por anunciar el mensaje del evangelio de Cristo. Pero mire, hermano, él no se confundió, no se desanimó, no dijo: si esto es servirle a Dios, mejor ya no sigo adelante. O no se puso a cuestionar a Dios: Dios, ¿por qué? Si te estoy sirviendo, ¿por qué lo permitiste? No, hermano, mire el versículo 20. Pero rodeándole a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. A Listra, donde él había sido antes apedreado. Y mira el versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mire, hermano, cómo este hombre estaba tan afirmado que él, en lugar de desanimarse o de confundirse, este hombre iba después a esas mismas ciudades confirmando los ánimos, animando a los hermanos y diciéndoles que permanecieran firmes en la fe. ¿Cómo necesitamos nosotros entender esto? Y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Miren cómo el padecimiento fue haciendo de este hombre un carácter tan firme, cómo el Espíritu Santo fue afirmando a este hombre. Por eso nos dice la palabra: Él mismo os afirme. Luego dice: Él mismo os fortalezca. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Es en los padecimientos donde más experimentamos esa fortaleza sobrenatural, como el cedro del Líbano. Ahí mismo en Primera de Pedro, que estamos leyendo, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice: Él mismo os afirme, fortalezca y establezca. Él mismo os afirme, fortalezca y establezca. Establecer es estar asentado con firmeza,
O sea, estar anclado, estar afirmado con seguridad, estar inamovible. Esto es lo que necesitamos, ser establecidos. En el padecimiento Dios está trabajando en nosotros. De lo contrario, seremos como el pueblo de Israel, hermano. Nuestra fidelidad va a ser tan superficial y pasajera. Leamos en Oseas capítulo 6, versículo 4, cómo era la fidelidad del pueblo de Israel, y que no sea así nuestra fidelidad a Dios. Oseas capítulo 6, versículo 4, dice: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Como el rocío y como la nube de la mañana que se desvanece. Así era la piedad de ellos. Hermano, en el padecimiento Dios está trabajando en nosotros. Dios allí nos está afirmando, fortaleciendo y estableciendo. Nos está asentando con firmeza para que usted y yo no seamos temporales en los caminos de Dios, sino que podamos mantenernos firmes hasta el final de nuestras vidas. De lo contrario, un airecito nos va a alejar. Mire, un aire quita la neblina, un poquito de sol que pegue y la neblina se va. Que nosotros, hermano, podamos mantenernos firmes y fieles hasta el final de nuestras vidas. Él nos afirme, Él nos establezca. Fíjese que la gente se mantiene más firme en el mundo, en el pecado, en los vicios, que los cristianos. Usted puede ver cómo los borrachos o los que son drogadictos no dejan la droga y no dejan el vicio, a pesar de que solo les trae consecuencias, malas decisiones, pérdidas, vergüenza y tanta cosa. Pero ellos se mantienen firmes ahí en el pecado. Pero ¿cuántas veces los cristianos, hermano, con pequeños airecitos nos apartamos de Dios? Con pequeños problemitas le damos la espalda a ese Dios glorioso de toda gracia, de toda misericordia, que nos llamó a su gloria eterna. Que Dios nos conceda estar arraigados y cimentados en Cristo y en su palabra, como el cedro. Leamos en Colosenses capítulo 2, versículo 5. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, como cedros del Líbano. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Qué tenían ellos? Firmeza, como el cedro del Líbano, hermano, firmeza. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Arraigados y sobreedificados en Él, arraigados en Él. Esa palabra arraigado, o sea, plantados en Él, en su casa, seremos más que vencedores. Y eso, por eso la palabra de Dios nos habla. La voluntad de Dios es que usted y yo crezcamos como cedros en el Líbano, como cedros del Líbano. Y hermano, eso podrá ser solamente cuando estemos arraigados y sobreedificados en Cristo, cuando estemos allí, hermano, en comunión con Él. Y mire, cuando estemos así, dice la parte final del versículo 7, abundando en acciones de gracias. Allí ya no va a haber queja, ya no va a haber lamentación, ya no va a haber confusión, sino va a haber acción de gracias, aún en medio de los padecimientos. ¿Cómo necesitamos que nuestra raíz esté profundamente arraigada y cimentada en nuestro Señor? Hermano, que su raíz no esté arraigada en una persona, que su raíz esté arraigada en Cristo, que su vida esté arraigada en Cristo, porque así, hermano, solamente así seremos establecidos, afirmados en medio de las situaciones, en medio de los vientos, en medio de los padecimientos.
el Líbano. Lo firme, lo vigoroso, lo verde, lo majestuoso de ese árbol, que como les digo, es incluso el símbolo de la bandera de ese país llamado Líbano. Todo eso externo que se puede ver en ese árbol tan hermoso y también en la palmera, es que su raíz profunda y saludable está alimentándose de esas aguas vivas, Y a medida que los vientos corren, a medida que los años pasan, esas raíces van siendo más profundas. También el cedro tiene raíces superficiales, que son las que lo van como afirmando más en todo lo que le rodea, en todo su alrededor. Ay, hermano, ¿cómo necesitamos esto en nuestras vidas y en nuestros corazones? Fíjese que el cedro no es un árbol temporal. Al cedro se le llama el árbol milenario. ¿Y saben por qué? Porque estos árboles pueden vivir siglos enteros. De hecho, se ha llegado a constatar que algunos han llegado a vivir hasta 2000 y 3000 años. Imagínense esos cedros. Por eso son árboles tan majestuosos. Por eso para muchos simboliza eternidad. Y por eso es tan admirado entre los pueblos. Y mire la voluntad de Dios para nosotros. No es que seamos unas plantitas que un perro nos pase machucando. Que seamos y crezcamos como cedros en el Líbano. Como cedros en el Líbano. Firmes, fuertes y vigorosos. Aún en la vejez fructificarán, dice aquí. Estarán vigorosos y verdes. Hermanos, es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que como los cedros, aunque pasen los años, aunque pase el tiempo, el cristiano pueda mantenerse firme, fructificando cada vez más y floreciendo cada vez más. Que Dios nos conceda permanecer firmes y fieles hasta el final de nuestras vidas, y que en los tiempos de padecimientos que nos toque vivir, esos tiempos nos lleven a ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos en Cristo, alimentándonos de Cristo. Cultivemos nuestra comunión con Dios para ser fortalecidos como el búfalo, como la palmera y como el cedro del Líbano, y que siempre vayamos hacia arriba, cada vez más cerca de Dios y cada vez más lejos de las vanidades de este mundo. Hay más características del cedro que veremos en el próximo mensaje, pero hoy esta palabra es para cada uno de nosotros, que en medio del padecimiento seamos perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos, y podamos florecer y crecer y afirmarnos y fortalecernos como el cedro, y entonces para Él será toda la gloria y toda la honra. Como decía ahí en Primera de Pedro, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, a Él sea la gloria. Porque hermano, cuando usted sea fortalecido, cuando usted sea afirmado, cuando usted sea perfeccionado, la gloria no va a ser para usted. La gloria va a ser para ese Dios que a través de los años y a través de los procesos ha ido haciendo una obra maravillosa en nuestras vidas. Regresemos al Salmo 92, versículos 12 al 15 y terminamos. Salmo 92, versículos 12 al 15. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. La altura del cedro, hermano, es una altura impresionante. Y como vimos la semana pasada, lo mismo, la palmera es un árbol alto. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Para qué? Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Ahí ya no va a haber palabras negativas, ahí ya no van a haber quejas contra Dios, no. Ahí vas a anunciar que tu Dios es tu fortaleza,
que tu Dios es recto, que en Él no hay injusticia, aunque no entiendas muchas veces el porqué de esos vientos, el porqué de esas tormentas o esos huracanes que se van a levantar, vas a entender que Dios es fiel, que Dios es justo, que en Él no hay injusticia, lo vas a poder anunciar porque vas a estar fortalecido interiormente y en tu corazón va a estar la seguridad que en medio del padecimiento Él te está perfeccionando, estableciendo, afirmando, fortaleciendo. A Él sea la gloria, hermanos, puestos en pie. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que al pasar de los años, que al pasar de los diferentes procesos, Dios siga perfeccionando su obra en cada uno de nosotros y podamos llegar firmes y fieles hasta el final de nuestras vidas.